Buenos días, mi nombre es Esperanza Marisol y voy a exponer con mi compañero José Federico el tema de funciones trigonométricas. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Se llaman triángulos rectángulos porque es la mitad de uno. Cada lado de los triángulos rectángulos tienen su nombre, así como el más largo es el que está enfrente del ángulo, que es este, y se llama hipotenusa. Los otros dos reciben el nombre, depende del ángulo que están trabajando. Si el ángulo está aquí, enfrente del ángulo se llamará cateto adyacente, y pues el que está enseguida es el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo, que es seno, coseno y tangente. La fórmula del seno es seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. La fórmula del coseno es coseno del ángulo igual a cateto adyacente entre hipotenusa. La fórmula de tangente es tangente del ángulo igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí vamos a resolver un ejemplo. Veremos este ejemplo de un triángulo rectángulo con sus medidas y su ángulo de 90 grados. Una vez que tenemos el ángulo el cual vamos a trabajar, vamos a identificar cada uno de los lados con sus nombres para poder trabajar. Como aquí la hipotenusa es 10 centímetros, 19 años. el cateto adyacente es 6 centímetros y el cateto opuesto 8 centímetros. Empezamos con el seno. Seno, primero tenemos que poner la fórmula, que es seno del ángulo, que es cateto opuesto entre hipotenusa, que es igual. Aquí en vez de poner cateto opuesto, vamos a poner la medida, que es 8 centímetros. Entre la hipotenusa. La hipotenusa es 10 centímetros. Que es igual a 8 entre 10, que es 0.8. Aquí vamos a sacar el seno, no, el ángulo. Vamos a calcular seno y 0.8, que es igual el ángulo 53.13. Seguimos con el segundo, que es coseno. Coseno del ángulo es igual
a cateto adyacente entre hipotenusa, que es igual vamos a poner, en vez de cateto adyacente vamos a poner la medida, que es 6 centímetros, entre la hipotenusa, que sigue siendo 10 centímetros. Y vamos a calcular 6 centímetros por 6 centímetros entre 10, que sale 0.6. Y vamos a hacer lo mismo del seno, pero en vez de seno vamos a poner coseno, que es chief coseno entre 0.6, que es igual 53.13. Y igual vamos a seguir con el tangente. El tangente del ángulo es igual cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual cateto opuesto, que es 8 centímetros, entre cateto adyacente, que es 6 centímetros, que es igual 8 entre 6. 8. Seguimos, vamos a dividir, que es 8 entre 6, 1.33. Y vamos a sacar el ángulo, que es chief tangente 1.33 y sale 53.13. En este ejercicio todo sale igual porque calculamos el mismo ángulo. Bueno, pues yo soy José Federico y les voy a mencionar lo que son las funciones trigonométricas recíprocas. Son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas y son tres, que son cosecante, secante y cotangente. El cosecante es la razón recíproca del seno y se interpreta de esta manera, que es cosecante igual a hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es la razón recíproca del coseno y se interpreta de esta manera, que es secante, que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último la cotangente, que es razón recíproca de la tangente, y la fórmula es cotangente igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. En un pequeño subtema les mencionaré lo que es las identidades trigonométricas, que son igualdades que involucran funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la variable o variables que se consideren. Otra forma de decirlo sería que cualquier valor que pudieran tomar los ángulos sobre los cuales se aplican las funciones. Hay muchas identidades trigonométricas, pero algunas son estas cuatro, que se las voy a mencionar a continuación, que es la tangente de ángulo, que es igual a seno de ángulo entre coseno de ángulo. La cotangente de ángulo, que es igual a coseno de ángulo entre seno de ángulo. Y otras dos, que es secante de ángulo, que es igual a 1 entre coseno de ángulo. Y por último la de cosecante, que es de ángulo, que es igual a 1 entre seno de ángulo. Y bueno, pues esto es todo, amigos, y muchas gracias.